El Parlamento debate el informe de la Comisión del Presupuesto y Cuentas relacionado con el borrador de la Ley del Presupuesto General del Estado para el próximo año fiscal. El ministro de la UCAF y varios ulemas visitan iglesias en solidaridad con los cristianos y en rechazo y condena el secuestro de religiosas de Malula por parte de terroristas. El ejército árabe sirio continúa su avance en la región del Nebec, en la zona rural de Damasco, y allanan en la zona rural de Idlib un almacén de medicamentos de contrabando y robados. Asesinado líder de la resistencia nacional libanesa Hassan Hululakis, y Hezbollah acusa al ente sionista por el crimen. Bienvenidos a una nueva edición de las noticias en lengua española, siempre desde Damasco para Siria y para todo el mundo. En su sesión sostenida este miércoles, la Asamblea del Pueblo debatió el informe elaborado por el Comité de Presupuestos y Cuentas sobre el proyecto de ley del presupuesto público del Estado para el año fiscal 2014. El jefe del comité, Hussein Hassoun, señaló que los presupuestos del próximo año toman en cuenta las duras condiciones que atraviesa el país a causa de la guerra librada en su contra por Occidente y el imperialismo mundial. Asimismo, destacó la necesidad de elaborar un plan sistemático y objetivo para tratar los impactos del injusto bloqueo económico y los sistematizados actos terroristas de sabotaje contra la infraestructura del país. Es de señalar que el presupuesto público del Estado tuvo un aumento de 6.000 millones comparado con el año pasado. El Papa Francisco I instó a la liberación inmediata de las religiosas del monasterio de Mar Takla que fueron secuestradas por un grupo terrorista armado, urgiendo además a la liberación de todas las personas secuestradas en nuestro país. Durante un encuentro abierto al público en la plaza de San Pedro, el Papa Francisco convocó a todos a orar para la liberación de las monjas y de todas las personas que fueron secuestradas, así como llamó a trabajar juntos a favor de la paz. El representante del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia para Asuntos de Derechos Humanos y Democracia, Konstantin Dolgov, declaró este miércoles que su país insta a la liberación de las religiosas quienes desde hace 2 días se encuentran secuestradas a manos de una banda de terroristas en Malula. Dolgov recalcó que la comunidad internacional debe condenar rotundamente el secuestro de las monjas del convento de Mar Takla en la localidad de Malula. Es de señalar que la Cancillería rusa instó a detener los ataques terroristas contra los lugares de culto y contra los clérigos en Siria. Por su parte, el Patriarcado de Moscú y de toda Rusia condenó el secuestro de las religiosas, calificando dicho acto de inhumano. En este contexto, la Iglesia Ortodoxa rusa llamó a orar por la paz y la liberación de las monjas y de los 2 obispos secuestrados. Nuestras valientes y heroicas Fuerzas Armadas eliminaron decenas de terroristas en la ciudad del Nebec y sus alrededores en la región de Arkub, así como en las granjas de Saki, Esreibat y Rima en la zona rural de Damasco, destruyendo además sus armas y municiones. Según el corresponsal de noticias, tropas del ejército continuaron sus operaciones de persecución del restante número de terroristas en Nebec, donde hallaron un escondite conteniendo municiones para armas y tanques y detuvieron además a 3 terroristas. Por otro lado, unidades de nuestras Fuerzas Armadas desataron ataques contra zulos de terroristas en los distritos de Duma, Harasta, Sakba y en las granjas de Abade y Alia en la zona rural de Damasco, logrando destruir además armas y municiones en las localidades de Yalda, Daraya y Zabadani. Por otra parte, una unidad de nuestro ejército liquidó a un grupo terrorista armado en el área de Han el Sheikh y destruyó las armas y municiones que se encontraban en su posesión.
Es de señalar que entre los muertos había un egipcio y un libio. 17 personas perdieron la vida y varios resultaron heridos tras una serie de atentados terroristas con cohetes lanzados contra zonas residenciales en la ciudad de Alepo. Una fuente policial detalló que los terroristas dispararon varios cohetes contra los barrios de Al-Farhan, Al-Meridian, Al-Faid, Al-Jamiliya y Bustan Kul-Ab en la ciudad de Alepo, causando la muerte de 17 personas, entre ellos el juez Nasser Ahmad Mishleh. La fuente añadió que los atentados terroristas ocasionaron también 30 heridos, entre ellos 9 se encuentran en estado crítico, así como causaron cuantiosos daños materiales en las casas de los ciudadanos. Destacamentos del ejército eliminaron concentraciones y morteros de grupos terroristas en los poblados de Ejdeida y Cueres en el campo de Alepo. Una fuente militar informó que nuestras Fuerzas Armadas realizaron una serie de operativos en las periferias de la planta térmica y la prisión central de Alepo, en los cuales consiguieron liquidar a grupos terroristas y destruir vehículos cargados con armas y municiones. La fuente añadió que las Fuerzas Armadas eliminaron a terroristas al este del aeropuerto de El Mairab y en la periferia del Hospital El Kindi en el campo de Alepo. Asimismo, fueron arrasadas bandas terroristas en los barrios del Sheikh al-Lefti y Bustan al-Qasr en la ciudad de Alepo. El gobierno sirio condenó enérgicamente el asesinato de Hassan Hulu-Lakis, alto representante de Hezbollah en la capital libanesa, adjudicando el atroz crimen al enemigo israelí. En un comunicado emitido este miércoles, el gobierno sirio señaló que el asesinato de Lakis va en el marco de los atentados desatados contra el eje de la resistencia, que hace frente al proyecto sionista y continúa ofreciendo significativos sacrificios para liberar los territorios árabes ocupados. El ministro de Exteriores ruso Sergei Lavrov y su contraparte norteamericana John Kerry examinaron al margen de la reunión ministerial del Consejo Rusia-OTAN los preparativos para la celebración de la conferencia sobre Siria, Ginebra II. En un comunicado, el Ministerio de Exteriores ruso afirmó que ambos cancilleres debatieron la situación en Siria, incluyendo los preparativos de Ginebra II, así como la marcha del proceso de destrucción de las armas químicas de Siria. El comunicado agregó que ambas partes expresaron su satisfacción por los avances en el proceso de negociación con Irán. El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, expresó su esperanza en que la OTAN se comprometa con los principios del derecho internacional luego de reconocer la gravedad de la situación en Siria. En una conferencia de prensa celebrada en Bruselas tras la reunión del Consejo de Rusia-OTAN, Lavrov declaró que durante la reunión fueron debatidos varios temas relativos al acuerdo sobre las armas químicas en Siria y el programa nuclear de Irán. El canciller ruso agregó que la declaración firmada sobre el tema de las armas químicas sirias constituye un apoyo a la resolución de la ONU en este sentido. Por su parte, el secretario general de la OTAN, Anders Fogh Rasmussen, afirmó que la solución a la crisis en Siria solo es posible a través del diálogo sirio sobre la base de la Declaración de Ginebra, emitida en junio del 2012. Aclarando que durante la reunión del Consejo Rusia-OTAN se abordó la celebración de Ginebra II en enero del próximo año. Por su parte, Rasmussen elogió el trabajo hecho hasta la fecha en cuanto a la destrucción de las armas químicas de Siria e instó a todas las partes a que cooperen plenamente con la misión de Naciones Unidas y la Organización para la Prohibición de Armas Químicas, a fin de destruir todo el material y equipos relacionados con las armas químicas de forma saludable y seguro. El presidente ruso Vladimir Putin se reunió con el director del Servicio de Inteligencia Saudí, Bandar bin Sultan, y examinó con él la situación en Siria a la luz de los preparativos para la celebración de la conferencia Ginebra II. El Ministerio de Exteriores ruso declaró que las conversaciones entre el canciller Sergei Lavrov y el director de los servicios de inteligencia saudí abordaron las cuestiones principales en el desarrollo de la situación en las regiones de Oriente Medio y Oriente Próximo. Entre ellas, la crisis en Siria, la conferencia Ginebra II y el programa nuclear iraní, subrayando la necesidad de resolver los conflictos regionales sobre la base de la Carta de Naciones Unidas y los principios del derecho internacional. El Ministerio de Exteriores ruso anunció que Moscú continuará brindando ayuda humanitaria al hermano pueblo sirio en el marco de las organizaciones internacionales y de la cooperación bilateral.
En un comunicado emitido este miércoles, la Cancillería rusa declaró que un avión ruso partió con un cargamento de 25 toneladas de alimentos destinado a los damnificados en Siria. El comunicado asegura que el transporte de la ayuda humanitaria se llevó a cabo en cooperación con las autoridades sirias, quienes tomaron las necesarias medidas de seguridad. La Cancillería rusa señaló que continuará con sus esfuerzos para evacuar a los ciudadanos rusos que deseen abandonar Siria. El ministro de la UCAF, junto a varios ulemas, realizó una serie de visitas a diferentes iglesias en la capital, Damasco. Durante reunión celebrada en la iglesia de Seidat al-Niyah, contando con la presencia del patriarca de Antioquía y de todo Oriente para la comunidad griego-católica melquita, su beatitud Gregorios III Laham, el titular de la cartera de la UCAF destacó que los atentados terroristas contra mezquitas, iglesias y escuelas, especialmente los recientes ataques contra la localidad de Malula, reflejan la ideología de los takfiristas contraria a toda religión. El ministro de la UCAF denunció que dichos criminales no tienen ninguna relación con el verdadero Islam. A su vez, el patriarca Laham afirmó que Siria es cuna del cristianismo, de las civilizaciones y religiones, señalando que la visita del ministro de la UCAF constituye un mensaje a aquellos que están atacando los lugares de culto. El ministro de la UCAF visitó también la iglesia de María y de San Jorge. La ministra de Asuntos Sociales, Kinda Ashamat, aseguró que su ministerio continuará apoyando a los discapacitados, garantizándoles la atención necesaria y su incorporación a la sociedad. En una actividad celebrada en Damasco con motivo del Día Mundial de las Personas con Discapacidad, la ministra Ashamat señaló que la crisis actual privó a esta clase a continuar su rehabilitación física a causa de los atentados sistematizados lanzados contra los centros de atención para los minusválidos y las sanciones económicas que afectaron la importación de equipos especiales. A su vez, el director regional del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, Jan Thomas Hiemstra, manifestó que los acontecimientos actuales en Siria afectaron los servicios prestados a los discapacitados. Hiemstra hizo alusión al artículo número 11 de la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad, relativo a su protección especial durante los conflictos armados, destacando el interés de la organización internacional en proporcionar recursos especiales a este sector. A continuación demos paso a nuestros principales titulares. El Parlamento debate el informe de la Comisión del Presupuesto y Cuentas relacionado con el borrador de la Ley del Presupuesto General del Estado para el próximo año fiscal. El ministro de la UCAF y varios ulemas visitan iglesias en solidaridad con los cristianos y en rechazo y condena el secuestro de religiosas de Malula por parte de terroristas. El ejército árabe sirio continúa su avance en la región del Nebek, en la zona rural de Damasco, y allanan en la zona rural de Idlib un almacén de medicamentos de contrabando y robados. Asesinado líder de la resistencia nacional libanesa Hassan Hululakis, y Hezbollah acusa al ente sionista por el crimen. Estimados amigos, esto es todo por hoy. Como siempre, nos vemos en la edición del día de mañana. Hasta entonces.